Es claro, lo queramos o no, que de cuando en cuando nosotros tengamos que pasar por diferentes pruebas o crisis en la vida. A veces no vamos a saber qué hacer, cómo actuar, cómo reaccionar. Sobre todo si estamos hablando de que no conseguimos trabajo. Las cuentas han comenzado ahí a acumularse, la plata no alcanza, ya bien sea nuestra salud o la salud de uno de nuestros seres queridos ha comenzado a deteriorarse cada vez más y más. El estrés y la incertidumbre van en aumento. Y tras de palos, cuernos. Despidieron a nuestro esposo del trabajo y está por vencer el pago de la hipoteca. Las cuentas están comenzando a acumular, los impuestos territoriales, los impuestos municipales, el pago del agua, el pago de la luz, qué sé yo. ¿Qué hacer ante estas circunstancias? Bueno, la divina respuesta nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es Santiago quien nos está diciendo que debemos tener gozo cuando nos encontremos, cuando nos hallemos en diversas pruebas. En pocas palabras, Santiago nos está diciendo que en medio de las pruebas, en medio de las crisis, por más difíciles que éstas sean, nosotros debemos ser optimistas. Nosotros debemos ser optimistas y mantener el gozo en medio de las pruebas. La palabra gozo aquí en Santiago quiere decir placer, satisfacción, deleite, calma. La pregunta es, ¿cómo puedo yo tener gozo, placer, satisfacción, deleite o calma si me acaban de decir que estoy despedido, acabo de perder mi trabajo? Acabo de perder mi casa, mi matrimonio, mi familia, me he quedado sin nada y tras de palos cuernos. Ahora me dice el doctor, el médico, que mi hijo de 4 años tiene leucemia y probablemente le quede poco tiempo de vida porque no va a sobrevivir. ¿Cómo puedo yo tener gozo en medio de estas circunstancias? Bueno, de nuevo es Santiago en el capítulo 1, en el versículo 3, quien nos dice, Santiago capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago está diciendo tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, aparentemente cuando nosotros sabemos que, bueno, número uno, que las pruebas de la vida no son para destruirnos, no son para arruinarnos. Entonces, aparentemente cuando nosotros sabemos, según Santiago, que las pruebas que tocan la puerta de nuestra vida no son para destruirnos, no son para arruinarnos, las cosas podrían ser diferentes. Bueno, si las pruebas no son para arruinarnos y para destruirnos, entonces ¿para qué son? Bueno, déjenme decirles que Dios permite las pruebas con un fin o con un propósito. Dios permite las pruebas, entre otras cosas, para que nosotros en primera instancia sepamos cuán débiles somos. No es para destruirnos, eso es una mentira, eso es un engaño
del diablo que nosotros hemos decidido creer. Recuerdo un caso, el caso del apóstol Pablo. Aparentemente él tenía una enfermedad en sus ojos que le permitía, voy a decirlo así, desenvolverse con efectividad desde un punto de vista básicamente humano. Esto desde el momento de su conversión, cuando iba camino a Damasco y el Señor le apareció con un haz resplandeciente de luz y él quedó ciego. Si bien es cierto, le fue devuelta la vista, él quedó con algún padecimiento. Él lo llama un aguijón en la carne. 3 veces le había pedido al Señor que lo sanase. Entonces recordamos el relato en 2 Corintios, en el capítulo 12, cuando él dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De manera que es cierto, Dios, entre otras cosas, permite las pruebas para demostrarnos cuán débiles somos, para marcarnos, para que nosotros, para marcarnos nuestras falencias o nuestras debilidades, para que nosotros sepamos y veamos con claridad en qué área de nuestra vida nosotros somos débiles. Es que cuando no aceptamos y no reconocemos nuestras falencias o nuestras debilidades, va a ser más difícil que podamos superarnos en la vida cotidiana. Entonces Dios no permite. Yo necesito que tú sepas cuáles son tus debilidades y qué áreas de tu vida deben ser mejoradas o fortalecidas. Así que no son para destruirnos o para arruinarnos, sino para que sepamos cuán débiles somos. Dios permite las pruebas también para forjar nuestro carácter, para perfeccionarnos y para sacar lo mejor de nosotros. No es para arruinarnos, no es para destruirnos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas son permitidas por Dios, como lo está diciendo el apóstol Pablo, para producir en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. En 1 Pedro, por su parte, el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 5, en el versículo 10. 1 Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Claro, está hablando el apóstol Pedro. Las pruebas no son para arruinarnos, las pruebas no son para destruirnos, las pruebas son para forjarnos, las pruebas son para perfeccionarnos, para sacar lo mejor de nosotros. Por lo tanto, pruebas siempre van a haber. Al menos eso fue lo que nos dijo el Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, recuerda las palabras del Señor Jesucristo, cuando Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Si las pruebas no son para arruinarnos, si las pruebas no son para destruirnos, si las pruebas son para mostrar cuán débiles somos,
si las pruebas tienen como fin, entre otras cosas, forjarnos, perfeccionarnos, moldearnos, sacar lo mejor de nosotros, entonces pruebas siempre van a haber. Ahora bien, si estamos pasando por una crisis, si estamos pasando por una serie de pruebas, esto no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Era algo que solían pensar y creer los miembros del pueblo de Israel. Tantas cosas pasaron, tantas cosas sufrieron, que llegó un momento en que ellos pensaron y creyeron que Dios los había abandonado. Y de repente dice Isaías en el capítulo 49, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, dice el Señor, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y dice el Señor al pueblo de Israel, aquí en Isaías 49, 14 al 16, mire, puede ser que una mujer dé a luz un niño y lo deseche y se olvide de él, pero es prácticamente imposible que yo me pueda olvidar de ustedes, porque en mis manos tengo esculpidos, dice su nombre, y sus muros siempre están delante de mí. Mi pensamiento todos los días es para ustedes, les decía a los israelitas, al pueblo de Israel. El que estemos pasando por pruebas no quiere decir que Dios nos ha abandonado ni nos ha soltado de su mano, puesto que Dios ha prometido estar siempre con nosotros. ¿Recuerda usted lo que dice la promesa en el libro de Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 10? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo? Siempre. Y como si fuera poco, ahí cerquita, en Isaías 43, 2, también el Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor nunca ha dicho que no vamos a tener que enfrentar pruebas, que no vamos a tener que enfrentar crisis, que no vamos a tener que enfrentar problemas. Todo lo contrario, nos ha advertido que pruebas siempre van a haber. No ha dicho que no vamos a tener que pasar por las aguas. No ha dicho que no tendremos que pasar por en medio de la llama de fuego. No lo ha dicho. Ha dicho que en medio de tales circunstancias va a estar siempre con nosotros. Santiago está diciendo entonces, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo ¿qué? Bueno, sabiendo que las pruebas no han venido a nuestra vida para arruinarnos o destruirnos. Sabiendo que las pruebas han venido a nuestra vida para señalarnos nuestras debilidades. Sabiendo que las pruebas Dios las permite para forjar nuestro carácter, para perfeccionarnos, para moldearnos, para sacar lo mejor de nosotros. Sabiendo que pruebas siempre van a haber, pero en medio de las pruebas no vamos a estar solos, porque el Señor está con nosotros, o estará con nosotros. Él lo ha prometido, y la palabra de Dios dice categóricamente en pasajes como Números, en el capítulo 23, en el versículo 19, que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Él dijo y no hará. Él dijo y no ejecutará. No, Dios no puede mentir. Y si Dios prometió estar con nosotros, estará con nosotros en las buenas y también en las malas. Entonces, ¿por qué andamos tan apesadumbrados? ¿Por qué andamos tan apesadumbrados y afligidos? ¿Qué fue? Que se le acortó el brazo al Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió?
Dios perdió su poder, lo destronaron del cielo. ¿Por qué andamos tan apesadumbrados y afligidos? Bueno, déjeme decirle que el problema no está en las pruebas, sino en nosotros y en la actitud con la que nosotros enfrentamos o solemos enfrentar las pruebas. En el libro de los Salmos, yo no sé si decirlo, hay una anécdota. En el libro de los Salmos, en el capítulo 73, bueno, hay muchas, pero me llama particularmente la atención esta. Dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 73, en el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ese salmo lo escribió Asaf. No sé si por una experiencia personal o por una experiencia vivida por el rey David. Porque el rey David escribió cosas semejantes. Describe a un hombre que desfallece. Y dice en su carne y en su corazón. O sea, físicamente está agobiado. Y espiritualmente, psicológicamente, está abatido. Literalmente lo dice. Yo no sé si porque estaba experimentando una serie de crisis en su vida, estaba pasando por una serie de pruebas, como las que tuvo que pasar David, o porque se encontraba literalmente enfermo, como se encontró David, cuando él padeció una especie de artritis, y él dice que le dolían los huesos y estaba postrado en una cama. Bueno, haya sido una experiencia de Asaf o haya sido una experiencia de David, este hombre estaba abatido y dice, yo lo puedo sentir en mi propia carne y mi corazón desfallece por lo que estoy viviendo. Pero de repente dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En medio de esa prueba tan dura, el salmista dice, pero yo tengo una roca. Yo tengo mi porción y es Dios para siempre. Entonces, aparentemente las pruebas no son el problema somos nosotros y la actitud negativa, no sé si decir derrotista, con la que enfrentamos las pruebas. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos, porque no sabíamos que las pruebas no son para destruirnos, para arruinarnos, porque no sabíamos simple y sencillamente que Dios permite las pruebas para forjarnos, para moldearnos, para perfeccionarnos, para sacarlo de nosotros. Tal vez porque no sabíamos que pruebas siempre van a haber. Y en medio de las pruebas, Dios va a estar con nosotros. No tenemos por qué enfrentarlas solos. Puede ser por eso, porque no sabemos o porque no queremos aceptar que pruebas siempre van a haber y que no son para destruirnos, que Dios las permite para que sepamos cuán débiles somos o para forjarnos y perfeccionarnos. Quizás porque le prestamos demasiada atención a Satanás, quien es nuestro enemigo. Y cada vez que nosotros estamos siendo probados, o cada vez que Dios permite las pruebas con tan buenas intenciones, por decirlo de alguna manera, el diablo va a interferir. Él va a intervenir. ¿Sabe para qué? Para sacar lo peor de nosotros. Para que andemos enojados, molestos, angustiados, deprimidos, con las pilas bajas. ¿Usted sabe cuál es el problema de estar angustiado, frustrado, deprimido en medio de las pruebas? Bueno, que no vamos a pensar con claridad. No vamos a poder pensar con claridad y sinceramente, óigame, sinceramente tenemos que decirlo. En tales circunstancias, vamos a comenzar a tomar decisiones impulsivas, decisiones, malas decisiones, que lejos de solucionar los problemas en que nos encontramos, los van a agravar.
¿cierto o no? Sí, el problema es que si estamos angustiados, eso es lo que va a pasar. Cuando tomemos decisiones, van a ser las peores decisiones de nuestra vida, peores decisiones de nuestra vida. De modo que crisis siempre vamos a tener, mi amigo, mi amiga, mi hermana, en medio del matrimonio, en medio de la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Vamos a tener que pasar por pruebas de índole emocional, de índole laboral. Vamos a tener que enfrentar crisis económicas, de salud o inclusive con el pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Crisis siempre van a haber. Por eso Santiago está diciendo cuando halléis, ¿en qué cosa dice? Diversas pruebas. Porque son diversas y de diferente índole. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vea lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pruebas siempre van a haber. Yo no sé si ha notado, pero en los últimos 3 o 4 pasajes que hemos leído, ya bien sea en Santiago, en el libro de Romanos, o aquí en el libro de Primera o de Segunda de Pedro, dice que las pruebas son por un poco de tiempo. Eso es gracia, eso es compasión, eso es misericordia de parte de Dios. De manera que, si pruebas siempre van a haber, y de diferente índole, y tienen un fin, demostrarnos cuán débiles somos, sacar lo mejor de nosotros, perfeccionarnos, moldearnos, forjarnos. Sin medio de las pruebas no vamos a estar solos, y en dado caso siempre van a haber. Dice el apóstol Pedro que no debemos sorprendernos cuando ellas lleguen. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Nos sorprendemos cuando no sabemos. Pero dice aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cómo es que dice el dicho? En guerra avisada no muere soldado. Y camarón que se duerme, unos dicen, se lo lleva la corriente. Otros dicen, amanece en el comal. Entonces sepamos y estemos preparados. Si nosotros sabemos que el ladrón viene a robar, ¿qué hacemos nosotros? Nos preparamos. Si sabemos que viene una tormenta, nos preparamos. Si sabemos que va a venir un huracán, ¿qué hacemos? Nos preparamos. Usted ve a la gente en los Estados Unidos, de Norteamérica, comprando madera, comprando láminas de plywood, poniéndola en los ventanales de sus casas o de sus negocios, porque viene la prueba. Bueno, es lo que Santiago está diciendo. Entonces no debemos sorprendernos. No debemos sorprendernos cuando ellas lleguen, porque tarde o temprano van a tocar las puertas de nuestra vida, con el propósito de que sepamos, entre otras cosas, cuán débiles somos, con el propósito de forjarnos y perfeccionarnos. Cuenta la moraleja que un hombre que había sido muy probado en la vida, murió y llegó al cielo. Y lo primero que hizo al entrar a la presencia de Dios fue reclamarle por todas y cada una de las pruebas que había tenido que pasar. Perdió su trabajo, perdió a su esposa, perdió sus hijos, perdió su familia, perdió la casa, lo atacó una enfermedad crónica que lo llevó a la muerte después de mucho sufrimiento. Entonces él llega a la presencia del Señor y le reclama al Señor por todas las cosas que había tenido que pasar. El Señor extrañado le responde, pero hijo, mire, déjame decirte que yo solo hice lo que tú me pediste que hiciese.
Lo único que yo hice fue hacer lo que tú una y otra vez me pediste que hiciese. Que te pusiese en el yunque de la vida y comenzase a moldear tu personalidad, tu carácter, tu temperamento. Y eso fue lo que hice. Parece entonces que Dios, a través de las pruebas, quiere forjar nuestro carácter, quiere sacar lo mejor de nosotros. Y eso es solo posible si pasamos por el yunque o por la fragua de Dios. Pero lo único que nosotros hacemos es quejarnos, autocompadecernos, en lugar de acercarnos a Dios y someternos a Dios para que Él haga con nuestra vida lo que mejor Él quiera. ¿Recuerda usted lo que decía el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, por ahí del versículo 67 al 71? Este salmo se le atribuye a Esdras, el escriba, el reformador judío. Y él decía, bien me ha sido haber sido humillado. ¿Cómo? Decía el escriba, el teólogo, el reformador, decía, qué bien que yo haya sido humillado, qué bien que yo haya sido sometido a estas pruebas, para que yo pueda ser lo que soy hoy. Parece ser que nos angustiamos porque no queremos ningún cambio en nuestra vida. Queremos seguir así, como nosotros somos, en las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. O sea, en pocas palabras, nosotros no queremos cambiar. Estamos contentos así como somos y como estamos, y no queremos cambios en nuestra vida. Por eso nos angustiamos cuando somos probados por Dios. O cuando Dios, más bien, permite las pruebas en nuestra vida para forjarnos y sacar lo mejor de nosotros. Por eso nos quejamos, en lugar de acercarnos a Dios y refugiarnos en su presencia, donde podemos encontrar lo que nos hace falta, la paz que nos hace falta, el gozo, la fortaleza, la sabiduría que necesitamos para tomar las decisiones que necesitamos tomar. Este es un pasaje que usamos repetidas veces, pero es que contiene una gran verdad. Me refiero al libro de los Salmos, al capítulo 16, al versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuándo y dónde nos va a mostrar el Señor el camino que tenemos que seguir? En tu presencia hay plenitud de gozo. En su presencia. Por eso se dice del Señor Jesús, usted recuerda, antes de empezar su ministerio, Él se fue al desierto. Antes de empezar su ministerio, fue al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Durante 40 días no probó alimento alguno. Durante 40 días no tomó absolutamente nada, ni siquiera agua. 40 días. Y durante 40 días fue probado por Satanás. Satanás le ofreció de todo para apartarlo de su camino, para apartarlo de la senda que tenía que seguir. Pero él se mantuvo firme en la presencia de Dios, de su Padre. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay plenitud. ¿De qué dice? De gozo. De gozo. Y vea lo que está diciendo. Delicias a tu presencia para siempre. Gozo, paz, satisfacción. Recuerda, placer, calma. Y está diciendo, ¿dónde encontró la dirección necesaria
el camino y la senda que debía seguir en la presencia de Dios. El Señor Jesús, durante 40 días y 40 noches, mientras estaba siendo probado, Él entró a la presencia de Dios. Por eso se dice que cuando volvió del desierto, volvió en el poder del Espíritu Santo. Pero volvió en el poder del Espíritu Santo después de 40 días y 40 noches de haber sido probado. Usted lo puede ratificar en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 14. Es por eso que Santiago nos dice con tanta insistencia: tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O no sabemos, o no queremos aceptar que pruebas siempre van a haber, que no tienen como fin destruirnos, que tienen como fin mostrarnos cuán débiles somos, o cuáles son nuestras debilidades, que tienen como fin forjar nuestro carácter, perfeccionarnos, sacar lo mejor de nosotros. Por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Héroes de la fe como Abraham, Moisés, David o Daniel dedicaron mucho tiempo a estar en la presencia de Dios en actitud de oración. Y esto les permitió mantener la calma y saber qué hacer aún en medio de las pruebas. Y el testimonio de estos hombres lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y por ejemplo dice, en Hebreos 11, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo es que nosotros decimos, ya no puedo más? Llegué a mi límite. Ya no tengo fuerzas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por eso cuando nosotros hablamos de orar, hablamos de hablar con Él, de entrar a la presencia de Dios, de nuestro Padre, sentarnos sobre sus regazos, a recostarnos sobre su pecho, oír su corazón y hablar con Él y contarle nuestros problemas, nuestras angustias y nuestras necesidades. Por eso cuando hablamos de orar, hablamos de estar en sus brazos de amor, para ser reconfortados, no para pedir y demandar, como dicen algunos, sino para refugiarnos en su presencia y llenarnos de su fuerza y de su poder para poder continuar. Porque pruebas, porque canchas embarrialadas siempre va a haber para llegar a ser como la mujer de Proverbios 31:10. ¿Recuerda? Hablamos mucho de ella. Llega el día de la madre, Proverbios 31:10. Todos los cantos tienen que ver con Proverbios 31:10. La decoración tiene que ver con Proverbios 31:10. Llega el día de la madre y la meditación tiene que ver con Proverbios 31:10. ¿Usted recuerda, verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Qué tiene que ver la mujer virtuosa con esto? Bueno, que si usted lee Proverbios, todo el capítulo 31, se va a dar cuenta que esta mujer sabía que las pruebas no son para destruirnos. Ella sabía que las pruebas tienen un fin, y es forjar nuestro carácter, mostrarnos nuestras debilidades y ayudarnos a forjar nuestro carácter. Ella sabía que pruebas siempre iban a haber, pero que Dios estaría con ella.
Por lo tanto, tomó la actitud correcta. Porque dice aquí en Proverbios, en el capítulo 31, en el versículo 25 de su actitud, hablando de su actitud. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Y yo me atrevería a decir, se ríe de lo presente y de lo porvenir, de lo que está sufriendo y viviendo ahora y de lo que ha de venir también, porque estaba preparada. Óyeme, de eso se trata, de entrar a la presencia de Dios, para recibir de Él la fuerza y el poder, para enfrentar lo que sea que haya que enfrentar o lo que haya de venir, para reírnos de las situaciones y de las circunstancias, como lo hacía esta mujer. Por eso decimos que el problema no radica en las pruebas o en la cantidad de pruebas o en el tipo de pruebas que nosotros tengamos que pasar, sino en el hecho de que aparentemente no queremos ser moldeados por Dios. Yo conozco personas y quizás yo mismo o nosotros mismos hemos tenido que pasar por esa situación donde nos hemos angustiado o donde las personas se han angustiado. Han llegado al punto de la depresión. Y tenemos que entenderlos y comprenderlos porque todos somos seres humanos. Y reniegan de las pruebas. Y entre más reniegan, más se hunden. Óigame, qué lamentable y qué triste puede ser esto. Porque pruebas siempre van a haber. Pero el problema no radica en las pruebas, sino aparentemente en el hecho de que no queremos ser moldeados, forjados o perfeccionados. No queremos que Dios cambie nada en nuestras vidas. Estamos conformes así como estamos y no queremos cambios. O sea, en pocas palabras, no queremos someternos a la voluntad de Dios y permitir que Él saque lo mejor de nosotros. Pues entonces vamos a morir. Y no de pie, sino comiendo barro. Porque pruebas siempre van a haber. Y si nos destruyen, no es porque Dios quiera que las pruebas nos destruyan, sino porque Satanás intervino y nosotros escuchamos la voz de Satanás. Y Satanás sí quiere destruirnos. Entonces a la larga no es Dios quien quiere destruirnos, somos nosotros mismos, porque hemos decidido no someternos a la voluntad de Dios y permitir que Él saque lo mejor de nosotros. Job lo perdió todo, todo. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió todos sus bienes y sus posesiones, aparentemente perdió hasta su ropa, le sobrevino una sarna maligna, quizás por más de, 7 meses. ¿Se sabe cuál es el colmo para los que queden en la mala suerte? ¿Se sabe cuál es el colmo de la mala suerte? El colmo de la mala suerte es que todo va tan mal, tan mal, tan mal, que lo último que nos va a pasar es que aparezca un perro y nos orine. Dicen que ese es el colmo de la mala suerte. Pues bien, dice la palabra de Dios que Job lo perdió todo. Le sobrevino una sarna maligna y estaba tirado ahí, en un saco como de gangoche, todo sucio y hogoso. Y los perros venían y le lamían las llagas. Y probablemente nunca lo orinaron. ¿Usted qué cree que pasó? Oiga, este hombre lo perdió todo. Y después de mucho sufrimiento, inclusive después de ser juzgado, criticado, marcado, señalado por sus propios amigos, Job decidió refugiarse en la presencia de Dios. Y al final Job pudo decir, en Job, en el capítulo 42, en el versículo 5, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Yo siempre había oído de ti, yo siempre había considerado todo lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Pero después de la prueba y de haberlo perdido todo y refugiarme en tu presencia, ahora prácticamente puedo verte. Es lo que decía Job. Cuando Job comprendió que su mayor necesidad
era Dios no dejar de tener pruebas, las cosas comenzaron a cambiar para Job. Por lo menos él así lo expresa, o así se expresa en el libro de Job. En el capítulo 42, en el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuándo comenzaron a cambiar las cosas? Cuando Job entendió que su mayor necesidad era Dios, no el tener menos pruebas. De modo que crisis siempre van a haber, mas no son para destruirnos, sino para forjarnos y sacar lo mejor de nosotros. A veces son duras. Nunca van a oírnos decir que las pruebas son fáciles. A veces son muy duras. Sin embargo, por más duras que sean, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Si usted se siente solo, es porque usted está escuchando al diablo. Es más, le voy a decir, ahí donde usted está sentado, angustiado, a la par está él abrazándolo y susurrando cosas a su oído. Si nos refugiamos en la presencia de Dios, vamos a encontrar la fuerza y el poder. Eso es inevitable. Para seguir adelante, y nuestras vidas van a cambiar para bien. Y vamos a poder ser todo aquello que Dios quiere que nosotros seamos. Si no entendemos esto, seguiremos angustiados comiendo barro. La decisión es suya. La decisión es mía. Pero debemos saber, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y si nos refugiamos en su presencia, las cosas podrían comenzar a cambiar, como pasó en la vida de Job, hasta la próxima prueba, la cual Dios permitirá para que sepamos cuán débiles somos y para sacar lo mejor de nosotros. Mi nombre es Carlos Corrales. Que el Señor te bendiga. Que la pases bien.